Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, muy buenas tardes. Como siempre para nosotros, para Enciende Faro 360, es una alegría estar por acá un miércoles más. Ahora en agosto ya, acercándose el Día de las Madres. De paso, pues quiero dar un saludo grandísimo, fraternal a todas esas mamás que hacen un esfuerzo gigantesco por llevar el orden en el hogar. De verdad que haríamos los hombres si las mamás no hubieran existido. Yo creo que sería imposible. Un agradecimiento de verdad a todas esas mamás que hacen un esfuerzo gigante, no solamente por sacar a los hijos adelante, por tener el orden en la casa, por cumplir con todas sus responsabilidades, y de verdad que los hombres les debemos prácticamente todo, ¿verdad? Porque son de verdad que un sostenimiento gigantesco. Si las mamás no estuvieran, bueno, no sé qué sería del mundo. Las mamás, hay que hacer un programa para las madres, porque el mérito es, yo creo que no hay en este mundo palabras de agradecimiento para las madres. Son incondicionales, son fieles, son leales, estrictas, bondadosas, dulces. ¿Qué podemos decir de las madres? El que la tiene todavía en vida, pues cuídela. De verdad guarde el corazón de su madre, de los que somos todavía hijos, y denle ese apoyo a la madre. No es complacerla en cosas tal vez superficiales, pero sí por lo menos tratar de ser personas que puedan darle ese cariño, ese acompañamiento, que ellas pues son personas, son seres humanos también, que a veces se sienten tristes, que les duele algo, o sea, como cualquier otro ser humano. Pero las madres cuando caen en cama siempre es preocupante, siempre es complicado, porque cuando ellas no están bien, saludables, pues la casa toda se distorsiona, ¿verdad? Y eso es difícil. Entonces, anticipadamente para el Día de las Madres, a todas esas madres de verdad que incondicionalmente tomaron ese papel, ese rol fundamental en la sociedad. Un abrazo y que Dios las bendiga, que Dios las proteja, que Dios les dé esa fortaleza de seguir adelante. Hoy pues tenemos un tema, si se quiere hasta cierto punto, un poquito controversial o controversia, porque hay posiciones, como en todo
La Escritura en sí misma, toda ella, dice que no la podemos interpretar a nuestro antojo. La Escritura ya por sí sola tiene una interpretación. Ella por sí sola es un libro de vida, es un manual para caminar en obediencia en ella. La inspiración de Dios a través de ciertos hombres que escribieron y pusieron todo lo que Dios les ordenó que pusiera. Eso es inviolable, no se puede agregar más ni quitar más, no se puede poner más a la Escritura. El canon se cerró. Yo no puedo decir si le faltó un libro o si le quitaron un libro más o acá. Yo eso no me voy a meter en ese tema. Yo voy a suscribirme en dar una opinión con mucho respeto, sin intentar creer que tengo la verdad de todo, no, porque no es así jamás. Humildemente, y le pido a Dios en este momento que me dé la sabiduría, la inteligencia, para que podamos, que esto sea un tema para aprender, para crecer. Hay varias posiciones, hay una posición que acepta eso que vamos a hablar y otra posición que no lo acepta. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los ministerios de los apóstoles y profetas. La pregunta es aquí, ¿se pueden llamar personas hoy día apóstol, profeta? ¿Tienen la autoridad de Dios a través de la Escritura para que un hombre se pueda llamar apóstol o se pueda llamar profeta? No solamente esos hay maestros, hay pastores, hay evangelistas. O sea que no vamos a creer que solo los apóstoles y profetas eran los ministerios que se establecieron cuando la iglesia se fundó. No, pastores, maestros, evangelistas. Y la pregunta es, ¿están vigentes los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Qué opinan ustedes de este tema tan interesante, verdad? Vamos a aclarar que la Biblia, aunque hay un pasaje por ahí que dice que debemos de contender ardientemente con poder, con fuerza, con celo por la Escritura, por lo que ella dice, por lo que ella está escrita. Si usted me dice hoy que todavía hay voces proféticas inspirando más de la Biblia, para agregarle ahí, pues yo tendría que decirle que no estoy de acuerdo, que ya la Escritura se cerró, que el canon bíblico se cerró, que el canon ya la inspiración de Dios hasta ahí llegó, que la inspiración ya no daba para seguir poniendo algo más a la Escritura, ni quitándole ni agregándole, así dice el libro de Apocalipsis. Entonces aquí la pregunta es esa, ¿están vigentes los apóstoles, los profetas? ¿Y por qué hoy día hay hombres en iglesias, en denominaciones, en agrupaciones evangelísticas, paraevangelísticas, etcétera, etcétera, que se llaman apóstol, profeta? ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres se autodenominan apóstol o profetas? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se dice el pastor tal, el maestro tal, el evangelista tal, no hay tanta controversia como cuando se dice apóstol y profeta? ¿Por qué? Porque bueno, vamos a leer un poquito la Escritura para apoyarnos en ese sentido, ¿verdad? Vamos a leer del libro de Efesios del Nuevo Testamento, el capítulo 4, el verso 11 al 13, para ir dándole forma a esta situación y a la postura que hay en este punto, ¿verdad? Porque hay una postura que está a favor y una que está en contra, de decir que todavía hoy pueden estar vigentes los apóstoles o profetas, o el apóstol, ¿verdad? Pareciera ser que hoy día ya una iglesia, una agrupación no puede decir hay 12 apóstoles. Lo curioso es que dice que ahí siempre una denominación hay un apóstol.
que fue el pastor y que ahora está fungiendo como apóstol. En la época de Jesús, Jesús elige a sus discípulos y les llama apóstoles, a los 12. Pedro, Juan, Bartolomé, Judas, etcétera, etcétera, los 12. Cuando Judas traiciona a Jesús, Judas se ahorca y el grupo restante de los apóstoles eligen a otro para que los acompañe. Hay varias características que tenían que tener esa persona para poderse considerar un nuevo apóstol. Aparte de Pablo, que también es un injerto, él dice que él es como que él está ahí, él no se consideraba un apóstol, pero bueno, se ha llegado a ese consenso de que sí, él es ese apóstol, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, porque cumplió todos los requisitos que sí se necesitaba para decir que yo podía ser un apóstol o un profeta. Pero hoy día eso funciona así. Hoy día podemos decir que eso funciona de esa misma manera. Vamos a ver qué dice la Escritura, porque ella es la que tiene la verdad y la razón de todo. Es la palabra de Dios. Ok, vamos a leer. Efesios 4. Efesios 4, 11 a 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, dice que Efesios, que él mismo, quien Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, con un único fin, que dice de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahí está ahí. Todo va muy bien. Hasta ahí todo parece no tener ningún problema. ¿Ok? Porque lo dice la Escritura. La Escritura está respaldando que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros y pastores. Ok, ¿con cuál fin? Con el fin de edificar a la iglesia, con el fin de que la iglesia se nutriera, que la iglesia se formara, que la iglesia tuviera un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. En eso estamos todos de acuerdo, todos estamos clarísimos. Ok. ¿Fueron los apóstoles un grupo único? ¿Fueron los apóstoles que Jesús escogió un grupo único? ¿O se podía seguir haciendo más y más ahí, sustituir uno por otro y uno por otro y uno por otro? Solo se da el caso de este que sustituye a Judas. Solo ese caso, si no me equivoco, que es Matías. No se habla mucho de la Biblia de él, pero él cumplía unos requisitos. Él cumplió unos requisitos para poder ser elegido como apóstol. Vamos a ver cuáles son esos requisitos según el libro de Lucas 6, capítulo, verso 12 al 16, que eso es muy importante que lo leamos. Lucas 6, 12 al 16. Ok, bien alto. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, ahí se dice que ya les llamó a sus discípulos apóstoles. ¿Quién? Jesucristo. Sigamos. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ok.
Y ahora búsqueme Hechos 1, verso 21 al 26. Si no, yo lo leo, yo lo tengo acá. Ok, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como los 11 apóstoles. ¿Ok? Dice que este hombre que iban a escoger ellos tenía que tener ciertas cosas. Una, que los hubiera acompañado mientras estuvo Jesús con ellos, entrando Jesús y saliendo, yendo para allá, yendo para acá. O sea, que ellos tenían que haber tenido contacto con Jesús. Todos sabemos, aunque no lo escribe mucho la Escritura, de que muchos hombres seguían al grupo y querían pertenecer a ese grupo, pero Jesús escogió a los que él consideró los que eran necesarios para el ministerio. Cuando Judas cae en su traición, ellos escogen a otro. Yo no voy a decir si eso fue correcto o no fue correcto. Ellos oraron para que Jesús dijera cuál de esos dos hombres que tenían las características y, por decirlo así, el currículum necesario, los acompañara. Uno era que hubiera entrado con ellos, que hubieran participado con ellos, que caminaron con Jesús, que lo habían visto, que habían compartido con él, que habían caminado con Jesús, que ellos con estos hombres habían presenciado y creían en la resurrección de Jesucristo y de todo lo que él hizo. O sea, había que tener esos puntos a favor, haber andado con ellos, haber caminado con Jesús, haberlo visto, haber creído en su resurrección. Seguro vieron, la mayoría vio la crucifixión, aunque estuvieran escondidos y con mucho temor, seguro vieron a lo lejos el camino que Jesús pasó por la vía dolorosa hasta el Gólgota. Todos estos hombres tenían que tener esa característica. Y eso me va dando a mí una señal de por qué hoy día un apóstol no puede ser elegido, ni puede autodenominarse apóstol, porque tuvo que haber sido un testigo que haya visto a Cristo, que haya caminado con Cristo, que haya visto su muerte y su resurrección, lo cual hoy no puede ser posible, porque eso no es posible, ya pasó, fue un hecho que pasó, fue un hecho que ocurrió, pero estos hombres necesitaban que esta persona que los iba a acompañar y que iba a sustituir a Judas, porque ellos todavía no estaban tomando en cuenta a Pablo, que para mí era el verdadero apóstol, que debió haber encajado en ahí. Pablo estuvo con Jesús. Jesús se le aparece a Pablo. Jesús habla Pablo habla con Jesús. Pablo pasa un montón de tiempo, unos años con Jesús, siendo enseñado por el mismo maestro. O sea, él fue un testigo, él participó de la resurrección porque él estuvo con Cristo. Entonces, para mí, Pablo era ese personaje. Entonces, ya ahí vamos viendo que para ser apóstol, o para que yo me denomine apóstol hoy día, tuve que haber sido un testigo presencial. Si fuera un abogado, le daría un poco de pistas y señales y tendría un expediente para decir: este hombre sí califica, este hombre sí es una persona culpable porque estuvo en esto y esto. Así hacen los abogados. Empiezan a buscar información, empiezan a buscar todo para crear un expediente y decir si este hombre es o no es, si es inocente o es culpable. En este caso, si era una persona que calificaba como apóstol o no, ¿verdad? Eso era así, tenía que ser así. Vamos avanzando un poquito más. Entonces sabemos que este hombre, para ser apóstol, tenía que haber sido un testigo presencial,
lo cual hoy día eso no es posible. Continuamos. ¿Por qué los apóstoles y para qué los apóstoles? Vamos a ver otro pasaje que dice Efesios 2, 19, 20. 19 y 20, léamelos, Sarita. 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, aquí es algo importante, algo importantísimo, fundamental, es el meollo del asunto. ¿Para qué estaban los apóstoles y profetas en ese momento? Porque la escritura todavía no se había escrito, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenía que venir la inspiración. Una era, los apóstoles pusieron el fundamento, dice que ellos fueron los que pusieron el fundamento principal, por decirlo así, como que la iglesia, cuya cabeza es Cristo, ¿verdad? Estos hombres pusieron un fundamento, o sea, el evangelio, la palabra que Dios o Cristo les había transmitido, que todavía no se había escrito toda, o por lo menos en el Nuevo Testamento no estaba concluido, porque todavía faltaba Juan que escribiera el Apocalipsis, o sea, no estaba completo. Entonces todavía la palabra era viva, eran ellos eran los que tenían la palabra y ellos tenían que poner el fundamento porque eran los que estuvieron más cerca de Jesús. Jesús ya asciende al cielo y él deja y dice que el Espíritu Santo va a venir y que les va a enseñar, que los va a guiar, que no los va a dejar solos, y ellos son los que ponen el fundamento para la iglesia primitiva, para que se estableciera el fundamento del evangelio, para que de ahí en adelante, todos los que íbamos a venir, millones de personas, creyéramos en ese fundamento, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación, la enseñanza y todo eso, la doctrina y todo eso. Bueno, alguien la tuvo que haber puesto. Aquí dice que fueron los apóstoles y los profetas los que pusieron ese fundamento para que nosotros, 2000 años adelante en la historia, pudiéramos estar hablando de que alguien puso el fundamento, cuya cabeza es Cristo, cuya inspiración fue Dios de la palabra. Pero aquí en la tierra fueron estos hombres. Ellos fueron los testigos presenciales de todo lo que Cristo hizo. Y que era lo que Cristo quería que hiciera. ¿Y para qué? Para edificar a la iglesia, dice, para que el cuerpo de Cristo creciera, se fortaleciera, se extendiera por todo el mundo. Esa era la idea. Vamos siguiendo, vamos a seguir avanzando. Ahora, voy a lanzarles una pregunta. ¿Cuántas veces se pone un fundamento a la hora de hacer algo? Lo que sea, vamos a irnos al plano de una construcción, de un edificio. Lo primero que se pone es el fundamento. Después de ese fundamento usted puede edificar sobre ese fundamento. Pero usted no puede dentro de 10 años, 5 años, voy a ir a quitar ese fundamento y voy a poner otro fundamento. El que se me ocurra a mí, no era así. El fundamento se colocó una vez y lo pusieron los discípulos, los apóstoles y profetas en ese momento, de la iglesia que estaban naciendo, de la iglesia primitiva, del cuerpo de Cristo, de la iglesia cuya cabeza es Cristo. No nos estamos enredando, ni nada de eso. Estamos aclarando nada más la posición que creemos que es la que está vigente al día de hoy. Porque todo esto tiene la autoridad de Dios, ¿verdad? Los discípulos, los apóstoles, y profetas en ese momento no decían lo que se les pegaba la gana. Ellos decían lo que vieron de Cristo, ellos fueron testigos presenciales, caminaron con Cristo. Ellos dicen que Cristo entraba y salía con ellos para allá y para acá y les hablaba y les enseñaba y les decía, y eso ellos lo iban agarrando todo en su mente, en su corazón, y eso fue lo que al final es la base fundamental del evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios, de lo que es la naciente iglesia de Cristo Jesús, que no tiene ningún nombre, ¿verdad?
No, ni es bautista, ni es pentecostal, ni es anglicano. No tiene nombre de nada. Ahí no existía nombre de nada. Estaban los judíos que tenían ya su, digámoslo que religión, el judaísmo, que tenían la ley de Moisés y todo eso. Estaban haciendo este movimiento en Cristo Jesús. Él viene y lo establece, deja 12 hombres, uno muere por traición, ponen a otro, después se junta Pablo, que Pablo no anduvo mucho con los discípulos, pero sí tuvo una relación con ellos, con algunos, y tuvo también sus choques con algunos también, pero Pablo era una autoridad. ¿Impuesta por quién? Por Jesucristo, porque Cristo lo escoge y le dice: me es necesario que lleves con mucho dolor la palabra y todo lo que le pasa a Pablo. Ok, vamos a ir avanzando un poquito. Dice entonces, ya hablamos un poquito de los apóstoles, ahora vamos a hablar un poquito de los profetas del Nuevo Testamento que fueron parte de este fundamento, porque dice apóstoles y profetas. Dice Efesios 3:5. Léalo. Efesios 3:5. Misterio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles, profetas, por el Espíritu. Ok, ya ahí ahora entra otro personaje, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que va a ser ahora quien va a estos hombres, apóstoles y profetas, los va a enseñar, los va a instruir, les va a poner en su corazón lo que ese fundamento que ellos tienen que poner y establecer las reglas, las normas para que la iglesia se forme. La iglesia de Cristo, vamos con eso, ¿verdad? Ya le digo que no es ningún nombre de ninguna iglesia, sino la iglesia de Jesucristo. Ok. ¿Cuánto vamos de tiempo? 25. Ok. Vamos a leer Hebreos 1, 1 y 2. ¿Por qué leo tantos versículos? Porque es muy importante fundamentar esto con versículos, porque cualquier detallito se los puede ir, cualquier detallito. Eso es un tema muy amplio, un tema que se puede abarcar de muchas maneras y se puede malinterpretar, porque después ahorita vienen las lenguas, los milagros y todo eso. Entonces voy a decir ya eso no existe. No, yo no voy a decir eso. Voy a decir lo que la Biblia dice con respecto a esos puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que fueron. Por ejemplo, si los apóstoles, su fundamento, su principal función era establecer y poner el fundamento, las reglas, las normas de la iglesia primitiva, ¿cuántas veces tenían que ponerla? Solo una vez. ¿Cuántas veces murió Cristo en la cruz? Solo una vez. ¿Cuántas veces se es salvo? Solo una vez. O usted tiene que morir muchas veces y volver y creer y volver a recibir a Cristo. No, solo una vez se pone el fundamento. Cristo a través de los apóstoles puso el fundamento para que la iglesia se edificara, para que la iglesia creciera, para que la iglesia se nutriera. Solo una vez. Entonces llega un momento en que si ya los discípulos pusieron el fundamento, todos sabemos la historia, muchos murieron entre el año 44 al año 70 después de Cristo, casi todos murieron, y murieron tristemente asesinados, excepto Juan, que muere en la isla y después llega a otro lugar y termina su vida en otro lugar ancianito, no muere en la isla de Patmos. Es el único que no se dice que fue asesinado. El resto, todos fueron asesinados y de una forma cruel y terrible. ¿Por qué? Porque llegó el punto en que ya la persecución hacia ellos era enorme, era gigantesca. Era un movimiento que no era bien visto por el imperio. ¿Cuál imperio? El Imperio Romano. No podía ser bien visto. Y otra cosa más todavía, los principales, las autoridades religiosas que estaban unidas con el Imperio Romano y que se dejaban manipular y aceptaran todo, que ellos los tuvieran como apoderados de Israel, ellos también odiaban a los discípulos de Jesús y los perseguían. Esa era la función de Pablo antes de que fuera el apóstol, siendo Saulo. Él iba a asesinarlos también. O sea que las autoridades judías no estaban muy contentas con todo el proceso y ese movimiento que estaban haciendo los discípulos y profetas en ese momento. Todos iban muriendo y murieron todos asesinados. Eso es clarísimo y eso no se puede pasar por alto
porque llegó un momento en que los discípulos fallecieron y ninguno resucitó, ¿verdad? No se dice que Pablo resucitó, que Pedro resucitó, no, murieron, se acabó. O sea, entonces ellos establecieron su fundamento, que era lo más importante, siguieron muchos evangelizando, muchos predicando, llevando la palabra, que eso fue muy bueno porque se extendió por muchos lados, por el mundo conocido en ese momento, pero fueron asesinados. Pero hicieron su trabajo correctamente, dejaron fundada y establecida las bases para que la iglesia que hoy tenemos y la creencia que hoy tenemos y la escritura, la palabra de Dios que hoy tenemos, la tengamos en nuestra mano. Fue por esos hombres que creyeron y confiaron y fueron testigos presenciales de Cristo. Ok, entonces todo esto vamos muy bien. Ok, vamos a seguir avanzando. Leímos Hebreos 1 y 2, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces, ¿de cuáles veces? ¿De cuáles formas? Por los profetas, por los apóstoles. Ahora dice que ya, dice aquí Hebreos 1, Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ya ahí empieza a verse que ya Dios, ya aquella forma de hablar por los profetas, por los apóstoles, se estaba terminando, se estaba acabando, porque ahora iba a hablar a través de la escritura, de la palabra inspirada por Dios, del canon bíblico que iba a quedarse establecido para que en las nuevas generaciones, los siglos venideros, tuviéramos la escritura, porque ya no iban a haber más profetas, ya no iban a haber más discípulos porque habían muerto y ya no iba a haber más palabra de Dios por profetas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué yo me puedo llamar profeta hoy día? ¿Me puedo llamar profeta o apóstol como lo dice la escritura? No. Y este es un no rotundo, no se puede. Vamos a ir a los anuncios comerciales, que eso nos ayuda muchísimo, y volvemos porque el tema está interesantísimo. En mi escuela tenemos un programa que es avalado por el INAH. Tiene 5 niveles de fotografía, 3 niveles de Photoshop y un proyecto final. Los 5 niveles de fotografía inician con el básico, intermedio, iluminación y flash, retrato creativo y producto. El Photoshop tiene 3 niveles, básico, intermedio y avanzado, y en el último nivel vemos inteligencia artificial. Para más información me pueden localizar en el WhatsApp 60 51 51 80. Somos tienda virtual, especializada en prendas para todos tus eventos. Bodas, graduaciones, 15 años, fiestas y mucho más. Puedes contactarnos al 8735-3826. Ofrecemos maquillaje y peinado para todos sus eventos. Puedes contactarme al 8389-1276.
Bueno, continuamos con el tema. Es un tema, lo dije desde un principio, mi único fin es poder expresar lo que la Escritura dice. Voy a aclarar algo. Yo no tengo absolutamente nada contra ninguna persona que se considere un apóstol o un pastor, pero no puedo permitir que tenga autoridad sobre mí un apóstol, un pastor que se autodenominó apóstol o pastor, que la Escritura no da esa autoridad. Y si usted, como miembro de una iglesia, como miembro de un lugar donde fue a escuchar la palabra preciosa de Dios y le dicen que ese hombre que está ahí al frente se autodenominó apóstol o profeta, pudiendo ser un pastor, un evangelista o un maestro, que todavía ahora vamos a pasar un poquito a hablar de ellos, y que son ministerios que no alteran la Escritura, porque no la alteran. Un pastor, si se dedica y se suscribe a predicar el Evangelio, no tiene por qué alterar ni volver a pensar que Dios está dando más inspiración nueva, porque no es así. Ya la Biblia está cerrada, el canon fue concluido, el canon fue cerrado. Bueno, malo, regular, lo que fuera, es la palabra de Dios, la creemos, la respetamos, porque es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Entonces yo no puedo recibir autoridad, ni puedo recibir de un hombre así que me diga que Dios lo puso ahí. No puedo, lo lamento por la persona que me escuche y va a una iglesia donde sí hay apóstol o profeta, porque yo no lo puedo aceptar. La Biblia no me lo respalda, la Biblia no me está dando señales de que un apóstol hoy día sea como fue en la época de la Escritura. Ahora, si usted me dice que estos puestos, que ministerios, que estos hombres se autoproclaman, no tienen nada que ver como fueron en la época de Cristo, y que por eso tienen el permiso o la autorización de su propia iglesia, porque quizá ellos mismos son los dueños o fundadores y quieren hacerlo, pues que lo hagan. Eso no hay ningún problema. Ya ellos, cada quien puede hacer lo que quiera. Yo sí sé que hay que darle cuenta a Dios de todo lo que nosotros hagamos, o digamos desde un púlpito, o digamos desde una plataforma donde estemos hablando de la palabra. Un día tendremos que dar cuenta a Dios. Y yo le quiero decir a esos hombres, no a usted, sino a esos hombres que se han autoproclamado apóstol o profeta, que un día tienen que darle cuenta a Dios. Y si nadie se los ha dicho, porque les han tenido temor en una congregación, en una iglesia, y les han tenido miedo de decirles que un día Dios les va a pedir cuentas, que mejor se arrepientan, que sigan siendo un pastor, un evangelista, un ministro, y punto, porque esos ministerios todavía Dios los está respaldando hoy día. Y con eso concluyo ese punto, porque no voy a hablar de que si son o no son reales o verdaderos estos hombres en la vida de hoy día. Que sea Dios quien juzgue lo que hagan. Yo nada más me voy a suscribir en decir lo que la Biblia dice. Y vamos a leer Judas, verso 3. Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok, ahí dice Judas que la fe fue dada una sola vez. ¿Qué es la fe? Según lo que dice, es pues la fe la certeza. Dice el libro de Hebreos. Entonces, la fe no es que se creaba una y mañana otra y pasado mañana otra, porque la Escritura es una sola, es un compendio de 66 libros que todos están entrelazados. Ninguna parte de la Biblia sobra, ninguna parte de la Escritura quedó de más. No, está completamente, perfectamente concordada. Entonces dice que la fe se dio una sola vez y para siempre. Ahora vamos a leer, porque hay una advertencia muy importante. 2 Corintios 11:13.
Sí. Y es una advertencia porque la Biblia lo dice que va a suceder en los tiempos presentes. Léalo, Sarita. Mateo 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ojo, dice que estos hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, tienen el cinismo, lo dice la Escritura, de autodenominarse apóstoles de Cristo. Fraudulentos, falsos. ¿Qué es algo que es fraudulento? Algo que es falso. Vamos a seguir. La misma Biblia lo está diciendo por sí misma. Mateo 24:24, ¿qué dice? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ok, ahora búsquese primera de Juan 4:1. Oiga, se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. O sea, en la época de hoy día ya vimos durante muchos años este tipo de personajes que iban a aparecer, que se iban a autodenominar Cristo, que se iban a autodenominar apóstoles de Cristo, fraudulentos, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, que lo que vienen es a desangrar a la iglesia, a la grey, a la comunidad, al cuerpo de Cristo. Eso es lo único que vienen a hacer, eso es lo único que están haciendo en el mundo. No están... ¿Se acuerdan lo que leímos de qué hicieron los verdaderos apóstoles? Poner el fundamento para que la iglesia presente estuviera bien establecida, bien fortalecida, bien nutrida. ¿De qué? ¿De lo que ellos dicen o de lo que la Escritura enseña? Porque el punto aquí es que ¿qué estamos enseñando hoy día en la iglesia? Venir bien vestido, venir bien bonito, venir en un buen carro, o estamos enseñando el amor de Cristo, que es la humildad, el amor, la fraternidad, la sensibilidad, el temor reverencial a Dios. Estamos enseñándole a nuestros hijos y nietos tener temor a Dios, pero no un temor de miedo, sino un temor reverencial de que es un Dios todopoderoso, celoso. Le estamos enseñando a nuestros hijos y nietos el amor de Cristo que sana, que cura, que transforma, que cambia corazones, o estamos enseñándole a que sea un niño que vista bonito, que ande, que prospere económicamente solamente. Es eso lo que le estamos enseñando hoy día, la iglesia de hoy. Esos son los fundamentos que dejaron los apóstoles y profetas de la época de Cristo. Si es eso, estamos perfectamente bien. Me temo que no es así, pero si usted que está detrás de esta cámara cree que la iglesia está bien, entonces yo tendría que decirle que no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Vamos a seguir. ¿Cuál fue el 1 Juan 4:1? Lea. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, ¿ves? Sigue la Biblia diciendo ahora en Primera de Juan que no tenemos que creer a cualquier espíritu, que tenemos que creer al Espíritu Santo de Dios, que no nos va a distorsionar, que no nos va a desviar, que no va a hacer que nos vayamos por un lugar que no es. El verdadero Espíritu de Dios que viene cuando una persona acepta a Jesús de todo corazón y le pide que lo cambie porque es un pecador, porque no puede conducir su vida de pecado, solo Cristo lo puede transformar, y ahí viene esa transformación, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ese Espíritu no distorsiona, ese Espíritu no te va a engañar, no te va a hacer equivocar. Pero este que dice aquí, amados, dice Juan, que por cierto Juan
En todas sus cartas habla con un amor impresionante. Pueden ustedes percibir en todas las cartas de Juan, en todo lo que Juan escribió, el amor de Cristo. ¿Cuál era el discípulo amado de Jesús? Juan. Y Juan, muchas veces cuando leemos Juan, es como si estuviéramos escuchando la voz de Cristo, porque él lo aprendió perfectamente bien, el amor de Dios, el amor de Jesús. Ese amor que Cristo le transmitía a Juan, es el mismo que él transmite en todas sus cartas. Amados, no creáis a todo espíritu. Vea qué compasión, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Wow, este pasaje, solo este pequeño pasaje, da para orar, para escudriñar, para ir uno a su cuarto, a su habitación y orar y clamar a Dios. Padre, revélame cuál es el espíritu de Dios para que yo no crea cualquier espíritu. La gente está creyendo cualquier espíritu. Cualquier hombre que se para en un púlpito muy elegante con 2,000, 3,000, 4,000 personas, la gente ya está creyendo lo que está diciendo. Pero no vienen a la escritura donde dice, escudriñad, orad para que Dios los ponga en el camino correcto. ¿Cuál es el espíritu verdadero? No creáis a cualquier espíritu. O sea, porque salieron, dicen, muchos falsos profetas. ¿Eso solo fue para esa época? ¿O nos está hablando para el día de hoy? Yo creo que eso nos está hablando para el día de hoy, para la iglesia de hoy, que es confiada, que no es desconfiada de lo que le predican, de lo que le dicen en un púlpito. Perdón, le digo con todo el respeto, no crea todo lo que se dice en las pantallas, en los medios, en ciertas iglesias. No lo creas, no seas tan flojo de no ir a la escritura y leer, escudriñar, comerse la escritura. Ella nos previene, nos instruye, nos enseña a que no podemos creer a cualquier espíritu. Cuando Satanás es arrojado de arriba, pues no puedo decir que del cielo, no sé si era el cielo, el tercer cielo, no sé, es arrojado, dice que él se vino solo, dice que él se trajo la tercera parte de los ángeles, que se volvieron espíritus malos. ¿Cuántos podemos decir? ¿Cuántos espíritus, cuántos ángeles demoníacos se convirtieron esos seres cuando es arrojado Satanás? 1,000, 2,000, 20 millones, 100 millones, no sabemos, pero debieron haber sido miles de miles. Y nosotros todavía estamos confiados, creyendo que estamos en un paraíso hoy día, que estamos en el paraíso terrenal. Confiamos en cualquiera, creemos en cualquier palabra que salga, le ponemos oído y atención a cualquier barrabasada que cualquiera diga, sin cuidado, sin escudriñar, sin meterse en la escritura, sin autoanalizarse, autocriticar. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Es realmente lo que la escritura enseña? ¿Es realmente lo que la escritura dice, lo que estos hombres hablan? A veces me temo que la persona común y corriente que va a una iglesia, que se hace miembro de una iglesia, que se hace partícipe, que ofrenda, que da, etcétera, etcétera, lo hace por calmar su conciencia, lo hace porque piensa que hay que ir a algún lado, hay que hacer como se va a otras cosas que son superficiales. No, la iglesia, la vida en Cristo no puede ser superficial, no puede ser algo sencillo, no puede ser algo que no le pongamos la atención de vida. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, de Cristo, el que murió en una cruz para salvarte. Estamos hablando de algo importante, estamos hablando de la Escritura, la palabra de Dios. Lo único que nos puede llevar a estar con el Señor un día en eternidad es la palabra de Dios. Esta no es la que cualquier hombre se para y dice que escuchó, que oyó, que habló, que dijo.
No, eso no es así. Hay que tener más cuidado, tenemos que tener más desconfianza, tenemos que escudriñar, poner en duda esos espíritus de personas que llegan y dicen esto o aquello. Ese espíritu es de Dios. Este hombre viene con el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, ese espíritu que me está diciendo a mí desde primera entrada, no me dejan en paz, no tengo paz ni tranquilidad, porque es un espíritu que no me da esa confianza. Dude, cuestione. No sea tan simple de recibir cualquier palabra, cualquier cosa que ves, que escuchas, que lees. Para eso tenemos la escritura completa. Para poder escudriñar, para poder leer, para poder sumergirnos en ella. Eso es lo más importante. Vamos a ir avanzando un poquito más para ver si logramos terminar el tema, que siempre me cuesta mucho, pero bueno. Dice, los apóstoles fueron testigos directos del Señor resucitado. Los apóstoles y profetas cumplieron una función fundamental. Estoy haciendo como un resumen. ¿Cuál era lo fundamental? Establecer la iglesia primitiva, los fundamentos del evangelio, la doctrina, para que nosotros hoy día tengamos la escritura y podamos comprender lo que ellos vivieron con Cristo. Esa era la verdad, ellos lo vivieron en vida, nosotros no. No podemos decir que tenemos un apóstol ahí en la esquina de mi casa o que en la iglesia vive un apóstol, porque no es cierto. Ellos tuvieron que haber sido testigos presenciales. Ok, sigamos. La revelación de Dios quedó registrada en las Escrituras. Aquí la tenemos, ya la tenemos aquí está la inspiración. No podemos ponerle más, ni quitarle, ni ponerle. Ya está lista, está completa. El canon bíblico se cerró. El que venga y diga que hay más inspiración, no sé dónde lo va a poner porque Génesis, Apocalipsis se cerró. La iglesia debe permanecer firme en la enseñanza bíblica y discernir, saber discernir toda la doctrina, no tragarse todo lo que se dice en un púlpito, no creer todo lo que se dice en ciertos lugares, porque pueden ser esos profetas y apóstoles fraudulentos, falsos profetas que dice la escritura que iban a venir, falsos cristos, ya eso lo sabemos, se han descubierto muchos han caído, muchos están en las cárceles, muchos han muerto, porque eran fraudulentos, eran falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Eso está clarísimo. Entonces vamos clarito, espero que así sea. Sabemos que en esto hay varias posturas. Sabemos que muchos van a creer en unas cosas y otros van a creer en otras. Siempre ha sido así, siempre han habido, y eso sí me gustaba mucho en la iglesia del siglo XV, de la época de Martín Lutero, de los reformadores, porque habían debates teológicos, debates de verdad, temas importantes. Si bien es cierto, la iglesia católica predominaba en ese tiempo y era la iglesia que tenía el poder porque se había unido al Estado y tenía el poder de definir, de decidir qué asunto era eclesiástico, qué asunto era del reino, ¿verdad? Entonces eso era complicado, porque sabemos que la iglesia ha cometido errores garrafales y terribles a través de la historia. Asesinó miles de personas, asesinó la iglesia y el Estado en ese momento a través de lo que llamaban ellos la Inquisición y muchas cosas más. Asesinó a miles de personas, grandes hombres, grandes oradores, grandes reformadores, grandes personas que tenían y creían en Cristo, que hoy están gozando de una resurrección mejor que la que ellos imaginaron que iban a tener. Y eso es importante, porque de verdad que la escritura hay que defenderla con todo el corazón, a capa y espada, ardientemente, fervientemente, como dice los cristianos en el libro de Hechos, los primeros cristianos, las primeras personas que se convirtieron, discernían, estudiaban, analizaban todo, lo probaban, lo preguntaban, lo cuestionaban. Porque estaban haciendo la iglesia, estaban haciendo el cuerpo de Cristo en ese momento. Había mucha oposición, había mucho temor, no era tan abiertamente como muchos podemos disfrutar hoy día, aunque hoy día hay
es prohibido la escritura en muchos países, pero en el nuestro no. En el nuestro tenemos la posibilidad de debatir, de hablar, de poder discutir de muchos temas abiertamente, libremente, y no hay ningún problema. Eso es importante, eso es bueno, pero no podemos dejarnos creer todo lo que desde una iglesia, desde un púlpito, desde una radio, etcétera. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder venir y leer la escritura y decirle a usted, yo no tengo la verdad absoluta, jamás, ni quiero decir que soy de este lado o de este. Yo sí creo que el ministerio de pastor, evangelista y maestro están vigentes hoy día porque no alteran la escritura, al contrario, tienen la responsabilidad de enseñar el evangelio y la doctrina tal como está escrita ya. Todavía esos hombres en la época de Cristo, la escritura no estaba terminada, ni siquiera se había escrito, solo una parte de la ley de Moisés. Estaba la Torá que llamaban, pero el Nuevo Testamento no. Hoy tenemos el Nuevo Testamento, por lo cual tenemos una responsabilidad enorme, una responsabilidad gigantesca de ahí y hablar lo que la Escritura dice, no más ni menos lo que la Escritura dice. Pero cuando hay que decir la verdad y hay que decirla con fuerza, con carácter y con determinación, hay que hacerlo. Le duela a quien le duela, se enoje quien se enoje. Pero es la verdad de Dios, es la verdad de Cristo. Y aquí lo que queremos es que usted, el día que acepta a Jesucristo, si puede ser hoy o puede ser mañana, lo haga con carácter y determinación, creyendo que lo que está aceptando, creyendo que en lo que está confiando hoy día es la palabra. No es que la palabra hoy día se puede manipular. Usted no puede manipular la escritura. No puede decirle a la gente lo que quiere oír. Tiene que decirle lo que debe oír, no lo que quiere oír. Y nuestra responsabilidad es decirle, estás en pecado, tienes que convertirte, tienes que aceptar a Jesucristo. Él es el que transforma las vidas, Él es el que cambia, no soy yo, no es ninguna persona que se autoproclame apóstol o profeta, tiene poder para nada. No hay autoridad sobre esas personas delante de Dios o de Dios directamente para que ellos puedan fungir como apóstol y profeta. No existe en la Escritura. La Escritura dice que esas cosas fueron el fundamento para que la iglesia creciera, para que la iglesia se fortaleciera, para que la iglesia tuviera un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pero nada más, no dice que siguieron más porque ellos murieron, los apóstoles y los profetas. Juan fue uno de los últimos profetas y murió también, decapitado. Y cumplió con su deber, cumplió con su parte, pero se terminó. Eso es lo que Dios quiere que hoy aprendamos, que la Escritura está aquí completa y terminada para que nosotros sigamos la doctrina de Cristo. Concentrémonos en la vida de Jesucristo, no nos concentremos en la vida de ningún apóstol y profeta, porque además ellos no murieron por usted. Quien murió por usted fue Cristo Jesús. Quien murió por usted en la cruz fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces concentrémonos en la vida de Cristo. Volvamos a la Escritura. Volvamos a enseñarle a las personas lo que hizo Cristo Jesús. No lo que hizo Pablo, no lo que hizo Daniel, no lo que hizo David. Aunque muchas veces hablamos de ellos, ellos no murieron en la cruz por mí. Quien murió por mí fue Cristo Jesús. Y eso es lo más importante. Yo hoy te invito, quiero que sepas que Cristo te está llamando. Él está a la puerta y llama y te llama una y otra vez. ¿Cuántas veces vas a rechazar a Cristo? ¿Cuántas veces vas a rechazar a Cristo que te está llamando? Que te está diciendo, abre la puerta de tu corazón. No endurezcas como hizo el pueblo de Israel en Egipto, que endureció su cerviz, que se endureció y no quiso aceptar la salvación, todo lo que Moisés les enseñó a través de la ley, y ellos no creían, casi apedrean a Moisés, porque no creían, se ponían duros, se ponían orgullosos, tercos, necios en sí mismos. Y Dios a través de Moisés los salvó muchas veces Moisés tuvo que interceder para que Dios no castigara al pueblo. Igual es hoy, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, Él te está llamando, Él te está invitando a que abras la puerta de tu corazón para entrar, para poder salvarte, para poderte dar vida eterna, para darte vida abundante, para salvarte de este mundo cruel, de este mundo que va hacia un precipicio, creyendo y confiando en lo que muchos hombres dicen que no es la verdad de Cristo. Se puede probar cuando un apóstol y profeta de hoy día es falso. Está hablando de sí mismo, no está hablando de Cristo. Y es fácil entender que estas personas
son egocéntricas, hablan solo de ellos, de sus logros, de todo lo que han hecho. ¿Qué son esos hombres si no es porque Cristo, Dios los tiene ahí? No serían nada. La gloria y la honra sea para Cristo Jesús, para Dios, no para ningún hombre. Y menos si autoproclama apóstol o profeta, jamás. Sigamos creyendo lo que la Biblia dice, los ministerios de pastor, de evangelista, de maestro, porque están vigentes, no están alterando la Escritura. Es la responsabilidad de ellos en este tiempo enseñar la palabra a usted, a mí, a todos. Hoy yo estoy aquí, pero mañana estoy sentado escuchando la palabra de un pastor. No de un profeta ni un apóstol, no, de un pastor o un evangelista. En eso sí estoy de acuerdo. Yo les dejo la inquietud nada más. Usted es el que decide. Así es el mundo, así es la vida de hoy. Yo doy la palabra, yo digo lo que la Escritura dice y usted decide si cree o no cree. Usted decide en su corazón, ore, pídale palabra a Dios, pídale oración, pídale sabiduría a Dios para que vea si esto que dijimos está correcto o no. Si me equivoqué, Dios, te pido perdón. Si es la verdad de Dios, Dios la va a respaldar. Así es sencillo. Yo creo que el tiempo se nos ha terminado. Les agradezco, los espero el próximo miércoles con un tema más, siempre fuerte, siempre con carácter, porque el hombre de hoy y la iglesia de hoy necesita ser socolloneada, la iglesia de hoy necesita que la muevan, y no por un temblor ni un terremoto, no lleguemos a ese punto. No lleguemos a ese nivel. Oremos, doblemos rodillas, pidamos la sabiduría de Dios, clamemos para que Dios vuelva a ver a Costa Rica como la veía hace muchos años, con ojos de misericordia. La salvaba de tantas cosas. Pidamos otra vez, volvamos a la oración para que Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, los dejo y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes este miércoles y los espero la próxima semana. Felicidades a las madres para el Día de las Madres, por supuesto, que Dios las bendiga y adelante, que Cristo les ama.